En el programa de hoy, en vísperas de la cumbre entre Putin y Trump por la paz en Ucrania, el Papa León XIV los invita a apostar por el diálogo y la diplomacia, rechazando la violencia y las armas. Italia acoge más de 100 gazatíes, entre ellos 31 niños, para darles atención médica ante su grave estado de salud por la guerra entre Israel y Hamás. Colombia despide al político colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay, fiel devoto de la Virgen María y que practicaba la fe católica según el rito maronita. Ante el debate sobre la ley de eutanasia en el Senado de Uruguay, un obispo anima a la población a confiar en el amor de Dios y aceptar que el final de la vida sea según la voluntad del Padre y no por decisión propia. Madre Angélica consideraba las noticias un poderoso medio de evangelización. En nuestro 44 aniversario entrevistamos a la presidenta de EWTN News sobre cómo impulsa esta gran misión. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias con las palabras del Papa León XIV a un día de la esperada cita cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump para terminar con la guerra contra Ucrania. Este miércoles el Santo Padre, consultado por la prensa en Castel Gandolfo, dijo que hay que buscar siempre el alto al fuego, acabar con la violencia y con tantos muertos. Veamos cómo pueden ponerse de acuerdo, porque después de tanto tiempo de guerra, ¿cuál es el fin? Hay que apostar siempre por el diálogo, por el trabajo diplomático y no por la violencia ni por las armas. Veamos lo último hoy jueves a vísperas del crucial encuentro para negociar la paz. Un dron ucraniano golpeó un edificio de apartamentos en la ciudad de Rostov-on-Don, al sur de Rusia. Hubo más ataques de drones en otros lugares, hay heridos y hospitalizados, informa Associated Press. Mientras tanto, Rusia anunció que tomó 2 nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk. Todo esto pocas horas antes del encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense y mediador, Donald Trump, este viernes en una base militar de Alaska. Conversarán sobre la guerra en Ucrania. En una reunión con altos funcionarios del gobierno ruso, Putin alabó la mediación de la administración Trump. Está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos que sean de interés para todas las partes involucradas en este conflicto. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Londres. En la víspera, Zelensky, desde Alemania, sostuvo una reunión virtual con Trump y varios líderes europeos. Hemos debatido nuestra posición común con el presidente de los Estados Unidos de América. Debe haber un alto al fuego. En primer lugar, debe haber garantías de seguridad realmente fiables. Zelensky también señaló que todo lo relacionado con Ucrania debe debatirse exclusivamente con Ucrania, algo que este jueves remarcó la portavoz de la Unión Europea para que se evite cualquier negociación en relación al territorio ucraniano. Corresponde a Ucrania decidir sobre la cuestión de la integridad territorial. Además, en lo que respecta a las garantías de seguridad, las fuerzas ucranianas deben ser capaces de defender a su país. Y por supuesto, acogemos con satisfacción que el presidente de los Estados Unidos haya dicho que su país participará en dichas garantías de seguridad. En las calles, algunos ucranianos se mostraron escépticos ante un posible avance durante la reunión de Putin con Trump. Es probable que nada cambie en los próximos días, porque ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo se han pospuesto las negociaciones, han fracasado. Ya hubo suficientes reuniones y negociaciones en las que se promete a la gente común que la guerra terminará. En Rusia, la población está más optimista y también anhelan que se detenga la guerra. Espero paz de la reunión. Quiero que las guerras que están golpeando nuestro planeta en diferentes partes finalmente se detengan. La gente fue creada para vivir en paz y no para luchar. Este jueves, un emotivo intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania prepara el camino para la reunión en busca de la paz en Europa del Este.
Y sobre la guerra en Tierra Santa, el gobierno italiano recibió este miércoles a 114 evacuados de Gaza, incluyendo 31 niños que necesitan asistencia médica, reporta Associated Press. Los jóvenes pacientes presentan lesiones graves y amputaciones o enfermedades congénitas graves, según el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. La Fuerza Aérea Italiana trasladó a los evacuados en 3 aviones de carga desde la ciudad sureña de Eilat, en Israel. Uno de los aviones, con 6 pacientes y 22 familiares, aterrizó en el aeropuerto militar de Roma. Los demás aterrizaron en Pisa y Milán, con 12 y 13 pacientes menores de edad, respectivamente. Italia ya lleva 14 evacuaciones médicas desde enero de 2024. Desde el inicio de la guerra tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, Italia ha acogido a más de 900 gazatíes, incluidos aquellos que llegaron para la reunificación familiar. Escuchemos más detalles con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Los bebés serán ingresados en varios hospitales pediátricos de Italia. Se encuentran aquí, además de las decenas de otros niños gazatíes que ya están en nuestros hospitales y reciben atención médica. Lo importante para nosotros es seguir apoyando al pueblo palestino. Es importante ayudar a quienes sufren y atender en nuestro país a quienes lo necesitan. Dicho esto, esperamos que prevalezca el sentido común y que la guerra termine lo antes posible. Hemos expresado nuestra oposición a la nueva operación militar israelí en Gaza y seguimos invitando a Hamás a liberar sin más demora a todos los rehenes israelíes en manos de esta organización terrorista. Che sono nelle mani dell'organizzazione terroristica. Este 13 de agosto, Colombia despidió al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció 64 días después de sufrir un atentado contra su vida en un acto político. Miguel Turbay era católico maronita, un rito oriental en plena comunión con la iglesia. Sobre esta raíz de su fe que el fallecido político profesaba con convicción, nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Era hijo de Diana Turbay, quien resultó asesinada en 1991 tras ser secuestrada por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar. En esa época, Miguel estaba próximo a cumplir 5 años. Ahora su hijo Alejandro, también con una edad similar, repite la trágica historia que vivió su padre. De ascendencia libanesa por su abuelo, el expresidente de Colombia, Julio César Turbay, Miguel heredó una fe que resistió persecuciones, la de los maronitas. La familia Turbay es una familia que viene del monte Líbano, se llama Tannurín, una zona del norte del Líbano, una zona montañosa, una familia muy grande y muy conocida a todos los niveles. En esta familia hay políticos, hay en el Líbano también, no solo aquí. Y también esta familia que siempre vivió la fe maronita. Claro, llegaron a Colombia, en Colombia no habían ni iglesias maronitas, ni hasta la embajada del Líbano no tanto en aquel tiempo estaba presente. Por lo tanto, llegaron aquí y se fundieron en la iglesia latina, pero conservaron algunas tradiciones y conservaron su amor hacia la iglesia y sus santos. Tras el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial el pasado 7 de junio, los maronitas en Colombia acompañaron permanentemente a la familia con eucaristías e intensas jornadas de oración públicas y privadas. En varias oportunidades, Nidia Quintero, la abuela de Miguel, fallecida el pasado 30 de junio, en medio de un intenso dolor por lo sucedido con su nieto, recibió la visita del exarca maronita. Probablemente que algunos dicen, bueno, hemos orado tanto y no sucedió el milagro. Sí, el milagro sucedió. Primero sobrevivió contra toda lógica, 2 meses y medio. En estos 2 meses se despertó una fe muy grande en Colombia. Ustedes tienen que estar en el exarcado para ver cuántas personas tocan la puerta, cuántas personas tocan o timbran el teléfono para pedir la ayuda y el auxilio de San Charbel.
Miguel practicaba una devoción mariana profunda y era un férreo defensor de la vida y de la familia. Así lo recuerda su amigo de la bancada Provida, el senador Mauricio Giraldo. Un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre de fe católica, de principios católicos, un hombre que tenía puesta su confianza en el Señor y él creía, tenía la esperanza que este país iba a cambiar. Y en su nombre vamos a trabajar para que este país salga de esta inseguridad, de este desasosiego y que nunca un niño pueda quedarse nuevamente sin su papá, crecer huérfano. Dios lo bendiga. Aunque Miguel falleció, su propia lucha por la vida tras la gravedad de su atentado causaba sorpresa entre los médicos. Para el exarca maronita, esto, junto a las múltiples manifestaciones de unión de los colombianos a través de la oración, constituyó en sí mismo un milagro. La última vez, yo antes de irme al Líbano en junio, fui, le di la unción, le di la comunión y entré al cuarto donde habían solo cantos de la Virgen María y una música religiosa suave. Esto me impactó porque toda la familia se quedó orando conmigo y me ayudó a ver cómo la rodean con este amor tan grande. La misa exequial de Miguel Uribe Turbay se celebró este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Colombia. El cardenal Luis José Rueda presidió la Eucaristía. Su mensaje mezcló dolor por la trágica partida de Miguel y esperanza ante el anhelo de un futuro mejor para el país. El purpurado denunció la polarización agresiva y el empobrecimiento ético. Pidió unidad para tejer nuevas relaciones con Dios y en la sociedad. Miguel fue sepultado en el cementerio central, donde reposan los restos de decenas de figuras de la historia política nacional. Este rito de despedida final en arameo también estuvo a cargo de los maronitas. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y en Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley para permitir la eutanasia o provocar la muerte de un paciente en el país. La iniciativa pasa al Senado. De aprobarse también ahí, Uruguay se podría convertir en el tercer país de la región en legalizar esta práctica, luego de Canadá y Colombia. Monseñor Heriberto Bondeat, obispo de la diócesis de Canalones en Uruguay, dio su análisis al respecto. Escuchemos. ¿Cuál es su opinión sobre la aprobación de la eutanasia en la Cámara de Diputados? Más que opinión es un sentimiento, y es un sentimiento de tristeza. Este proyecto de ley tuvo entonces media sanción, va a ser puesto a consideración del Senado la semana próxima y seguramente será aprobado y sin modificaciones. Tristeza porque de esta manera Uruguay entra a este grupo de países que han adoptado esta práctica a la que se califica como acto médico, pero el mismo código de ética de los médicos en Uruguay, código que es modificado por esta ley, establece que quitar la vida de una persona no puede ser nunca un acto médico, ¿verdad? La medicina apunta a sanar, a aliviar el dolor y sobre todo a cuidar la vida. Una de las preguntas que se ha hecho a quienes impulsaron la ley es, bueno, ¿quién finalmente hace este acto? Y este acto puede ser tanto realizado por el médico como por un licenciado en enfermería. Y tanto el médico como el licenciado puede decir, bueno, yo tengo una objeción de conciencia, yo no quiero realizar esta acción. Sin embargo, la entidad de salud sí está obligada a dar esa prestación, digamos. Entonces, la institución tiene que buscar a alguien que sí quiera hacerlo. ¿Defienden la eutanasia para aliviar el sufrimiento del paciente? ¿Cómo ve este argumento? Bueno, los obispos hemos, en nuestros distintos pronunciamientos que vienen desde el año 2022, venimos insistiendo mucho
en los cuidados paliativos que, bueno, han ido ganando terreno en el mundo, en la asistencia de salud, aquí mismo en el Uruguay, con ejemplos muy buenos. Entonces, nuestra respuesta va en esa dirección, es decir, ayudar a que los cuidados paliativos se sigan desarrollando de manera que toda persona que esté en una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, los pueda recibir. También hay un tema aquí cultural, ¿verdad? Es decir, que sigamos construyendo en Uruguay una cultura de cuidado y de sentido de valor de la vida de cada persona. Que cada persona pueda sentir que no es ni una carga para los demás, ni solo sufrimiento para sí misma, sino que seguir en la vida y aferrarse a la vida sigue teniendo sentido, poniéndose en las manos de Dios para quienes somos creyentes, o bueno, aceptando la presencia de las personas que nos quieren y que nos cuidan. ¿Qué le piden cuando imparte la unción de los enfermos? Bueno, la frase que yo he escuchado muchas veces de personas ancianas y con muchas limitaciones es, bueno, rece para que Dios se acuerde de mí y me lleve. O diciendo, bueno, ese es el pedido que le hago a Dios. Bueno, cuando sea, me lleve, pero bueno, estoy al final de mi vida y, bueno, quiero ir con Él. Desde luego, es la palabra de las personas creyentes, es decir, que encuentran un sentido en nuestro caminar en la vida y que encuentran un sentido también en ponerse en las manos del Padre, para que, bueno, su final llegue cuando sea voluntad de Dios y no por su propia decisión. ¿Qué le diría a quien está pensando en recurrir a la eutanasia? Creo que a toda persona el mensaje más grande que tenemos para darle es que Dios la ama incondicionalmente, absolutamente, que para Dios cada vida que ha salido de sus manos tiene un valor y ese valor llega al punto de haber entregado a su Hijo por su salvación. Entonces, poder llegar con ese mensaje del amor de Dios, que es el que da sentido a nuestra vida. Y aquí vuelvo un poco sobre el problema cultural. Nosotros el Occidente está viviendo una etapa muy fuerte de secularización, pero Uruguay tiene una larga tradición de una cultura muy secularizada, donde la fe, el evangelio no son referencias centrales dentro de nuestra cultura. Entonces, para muchas personas, esa fuente de sentido que es la fe no está presente. Cuando se descubre el amor de Dios, eso cambia la vida de la persona en la etapa que sea. Yo espero que nunca sea tarde para encontrar ese amor y que ese amor colme la vida de la persona y le dé todo su sentido. Hacemos una pausa y al volver, Madre Angélica veía en las noticias un instrumento clave para evangelizar. En nuestro aniversario 44 entrevistamos a la presidenta de EWTN News sobre su misión. Además, hoy celebramos la fiesta de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en un campo de concentración nazi, dando su vida a cambio de la de un prisionero con familia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de aniversario en EWTN y parte de la misión, la Madre Angélica lo creía profundamente, de esta obra de Dios son las noticias. Para saber más al respecto de cómo ven las noticias la organización en estos momentos, estamos con Monse Alvarado, ella es presidente de EWTN News y nos habla desde Washington, D.C. Monse, bienvenida al programa. Gracias, Eddie. Es un gusto estar con ustedes. Monse, pues háblanos por qué para la Madre Angélica las noticias eran una parte importante de la misión de EWTN.
Si lees la misión de EWTN, te das cuenta que ella escribió específicamente que EWTN tenía que ser una plataforma para todas las voces de la iglesia, todos los apostolados, todas las cosas que iban cambiando, pero también para el catequesis de la iglesia, todos los mensajes nuevos, especialmente después del Consejo del Segundo Vaticano. Entonces, es súper importante para ella, bueno, era súper importante para ella tener esta manera de difundir al resto del mundo las buenas noticias de la iglesia. Y cuéntanos, por favor, de esta reciente experiencia justamente noticiosa tan grande para todos nosotros que ha sido el cónclave y cómo ha sido la cobertura de EWTN. EWTN, gracias a Dios, pudo hacer una cobertura en múltiples idiomas. Estuvimos ahí desde Roma los 30 días que fueron desde la triste muerte del Papa Francisco hasta la instalación del Papa León. Y fue increíble ver que todos los otros canales no caminaron, no hicieron ese caminar tan intenso de las 9 misas para el Papa Francisco, de verdad vivir lo que fue su legado y también ese momento de inesperada emoción. Cuando salió el Papa León, todos lo cubrieron, pero no se quedaron. La misa de instalación solo estuvimos nosotros de EWTN cubriéndola y compartiéndola con el mundo. Se ve que resonamos profundamente con el sentido de estos eventos noticiosos, por supuesto en la iglesia y también en el mundo, en la medida que tocan la misión de la iglesia, que es una misión que plenamente comparte EWTN. Sí, exactamente. Estos momentos son el corazón de lo que tiene la iglesia para compartir con el mundo y también estamos viviendo un momento que todo el mundo está diciendo que es el momento católico, en el que el interés en las noticias, no solo porque el Papa es un Papa de las Américas, ¿no? Obvio un poco peruano, pero también estadounidense, pero también porque después de COVID y después de tantas cosas que han pasado en el mundo, la gente está empezando a levantar los ojos a lo que es la realidad de Dios. Y ahí está EWTN para darles la respuesta. Se ve que es tan importante. Justo estaba hace poco en Gran Bretaña y me encontré con una señora que no era católica en el tren y ella me dijo, oye, ¿es verdad que los jóvenes varones en Gran Bretaña están buscando al Señor, están encontrando al Señor? Y se refería justamente al hecho de que, por ejemplo, en Gran Bretaña en estos momentos hay una tendencia de jóvenes varones que se están convirtiendo a la Iglesia Católica. Sí, esa es una tendencia que estamos viendo por todo el mundo, también en Europa. Todos los chicos que se están confirmando, entrando a la iglesia, buscando esta manera tan radical, como lo diría el mundo, de vivir su vida, entregándose a Dios. Y también lo estamos viendo con los seminarios que se están llenando. Es increíble ver también el número de vocaciones que tenemos, pero sí, por alguna razón, Dios en este momento está llamando a los hombres a que regresen a entregar sus corazones a Dios. ¿Y qué sigue para la misión de WTN Noticias justamente en estos siguientes tiempos? Sabemos que tenemos que invertir en lo que es la noticia, porque todo el mundo ahorita se siente que no pueden confiar en los noticieros. Estamos viendo una falta de confianza, una falta de búsqueda de las noticias afuera de lo que es las redes sociales. Y queremos de verdad presentarle este servicio a nuestra audiencia y también invitar a otros que vengan con nosotros. Entonces, esa es una inversión que estamos pidiendo a toda nuestra audiencia, que hagan este caminar con nosotros y que inviertan en EWTN para que podamos seguir con este servicio, pero también aumentarlo. Hubo una gran misión verdaderamente que tenemos la alegría de compartir con todas las personas que colaboran con la misión de WTN. Montse Alvarado, presidenta de WTN News, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Y hoy es la fiesta de San Maximiliano María Kolbe, mártir de la vida, víctima de la ideología. Le contamos más en esta entrevista. Este domingo 14 de agosto la iglesia recuerda a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote polaco que dio su vida por otro prisionero durante su cautiverio nazi. En 1982 Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. Sobre San Maximiliano María Kolbe hay mucho que aprender. Por eso entramos en comunicación con la hermana María Alejandra Longo de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La hermana María Alejandra está en Fátima, Portugal. Desde ahí hablará con nosotros. Hermana, ¿por qué llaman a San Maximiliano María Kolbe el Caballero de la Inmaculada? Sin duda alguna, porque es el creador de la ciudad de la Inmaculada en un siglo en que estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un siglo de luz, de mucha oscuridad, en el que él sabe
que la manera de llevar luz a las almas es poniendo a la Inmaculada entre las almas. Y en esa ciudad de la Inmaculada, con más de 400 franciscanos, monjes trabajando, él crea una imprenta con la que edita una revista que se llama El Caballero de la Inmaculada, para llegar a millones de personas con la devoción a la Inmaculada. ¿Cómo fue su vida como prisionero de los nazis? Él estuvo en el campo de concentración de Auschwitz o Wiesing, del lado de Polonia, y lo recuerdan varios de sus compañeros, porque él, a partir ya de su entrega victimal a favor de otro refugiado, se hace famoso en ese campo, y sus compañeros lo recuerdan por ser un sacerdote, un fraile muy compasivo, lleno de caridad, y que se hacía con los trabajos más difíciles dentro del campo de concentración, que ayudaba a los trabajos más pesados, como los hubo ciertamente, como cargas, como trabajos con la minería, a los que eran obligados todos los refugiados, y él era el primero en ofrecer también su comida y, por supuesto, todo el auxilio espiritual, tanto para los que estaban enfermos como para los que estaban en el campo con los sacramentos. Justamente como nos comenta, ¿cómo fue que se ofreció San Maximiliano a morir por otro prisionero? Sí, tras la fuga de un prisionero, esto es, estamos hablando del año 1941, el 14 de agosto, cada vez que se fugaba un compañero, 10 eran condenados a morir en el búnker de la muerte, ¿no? Que es un búnker, un bungalow, una habitación donde se metía a todos los refugiados que iban destinados a morir, y durante 18 o 20 días no se les daba de comer hasta que al final morían. Entonces, él, consciente de todo eso, sabiendo que ya habían pasado 9 compañeros y el número 10, que de los destinados a morir, comenzó a pedir por favor clemencia, porque él era padre de familia, era un sargento polaco, judío, era padre de familia, y pide clemencia porque sus hijos iban a quedar sin él. Y San Maximiliano Kolbe, viendo eso, decide entregar su vida, porque, como bien dice el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cuáles son las virtudes de San Maximiliano María Kolbe que deberíamos imitar? Pues en estos tiempos de tanta oscuridad, sin duda alguna, el amor a la Virgen es el primero, porque en un momento de guerra, en un momento de dificultades, como está pasando ahora mismo el mundo y como lo pasó entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, San Maximiliano Kolbe con la Virgen supo llevar luz a todas las almas y a todos los corazones. En segundo lugar, la pobreza. Él es un hijo de San Francisco. Evitar todo gasto superfluo, y así como él decía, pues gastar, pero para aquello que sea para la mayor gloria de Dios. Y en tercer lugar, la caridad, el preocuparse, el amor por el prójimo, por los corazones, por conquistar los corazones para Dios, llevarlos a Dios. Sin duda, San Maximiliano María Kolbe es un gran santo al que debemos imitar. Hermana María Alejandra Longo, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Natalie. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.